Y muchas veces es un movimiento a contramano, ¿no? De un lado, a medida que pasan los días, aumenta la tensión que tiene un carácter sanitario, es decir, aumenta la tensión en torno al impacto que va a tener el coronavirus seguramente en nuestro país. Y qué importante, qué relevante es la opinión de los especialistas y cómo se está relevando justamente esto. Del otro lado, ¿qué hay? Se preguntará usted. Bueno, quizás haya un poco de fatiga social, quizás haya un poco de cansancio, los límites que impone la desigualdad justamente en nuestro país, que como decimos siempre, el virus no discrimina, pero sí discrimina la sociedad y sí discrimina también a aquellos que pueden resguardarse en la cuarentena y tener algún tipo de ingresos y aquellos que no pueden hacerlo, ni resguardarse ni tener ingresos si cumplen la cuarentena. En ese contexto hay un mosaico y en ese mosaico hay presiones, hay errores propios que tiene el gobierno, errores no forzados, pero también hay ofensas de carácter político y también de carácter social. Pero sobre todo lo que hay son presiones, ¿no? Yo le decía, hay una intensidad que va a ir creciendo en torno al impacto del coronavirus y también a la par hay otra intensidad que es la de los límites que impone justamente no poder llevar adelante la actividad económica. Hay sectores que protestan, hay sectores que lo que buscan es correr al gobierno en sus decisiones y quizás uno de los más importantes, quizás la cámara empresaria más importante del país, es la de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que en las últimas horas, bueno, fíjese usted, ¿no? Los empresarios más importantes del país le reclamaron al gobierno volver a producir y a evitar el default. Nosotros es un pedido que va por dos lados, claramente evitar el default, digo, desde todo punto de vista, no hay quien no lo quiera, en todo caso, evitar, pero en este punto el dato más importante, creo yo, es ¿no? Volver a producir. Y lo piden los empresarios, que por supuesto no tienen una responsabilidad en torno a la cuestión sanitaria, sino que solamente en términos de ecuación lo que importa es la rentabilidad por un lado y la posibilidad de subsistir, por supuesto, por otro. La necesidad de recuperación frente a los impactos económicos de la pandemia requerirá del rápido y efectivo acceso al crédito internacional. Una cesación de pagos en este contexto pondría en jaque la posibilidad de acceder a financiamiento a tasas razonables. Bueno, en este caso, este párrafo enfocado puntualmente en tratar de evitar el default. Creo yo que, como decía en el día de ayer, el gobierno seguramente también quiere evitar el default, lo que no quiere es comprometerse a algo que después no va a poder cumplir y este es el momento, por supuesto, de negociar porque cuenta con el respaldo del Fondo Monetario, del grupo de los 20 países más importantes del planeta. Bueno, en ese contexto es que el gobierno está negociando y está tensionando justamente la cuerda de la reestructuración de la deuda. Pero el presidente le respondió a EA, donde están las principales empresas del país. Esto dijo Alberto Fernández. A mí me parece que están jugando con el malestar que los argentinos tienen. Yo solo le pido a los argentinos que miren los informes, que si no hubiéramos hecho la cuarentena y tendríamos miles de muertos, que no llegaron porque fuimos responsables. Que lo que no se puede es hacer cuarentena y hacer que todo el sistema económico funcione igual. Las dos cosas no se pueden hacer. Bueno, Alberto Fernández lo que dice es algo totalmente sensato, ¿no? El presidente lo que recuerda es que en el orden de las jerarquías lo primero que está es evitar que la gente se muera, como si hiciera falta recordarlo, pero parece que sí porque el ámbito del debate público, la esfera de discusiones, se va poblando de algunos argumentos que a todas luces, digo, son incontrastables. Por ejemplo, que la cuarentena y la falta de actividad económica generan pobreza. Obviamente que generan pobreza y quizás ese es el desafío principal, tratar de reactivar la economía en un futuro, pero no ahora porque ahora justamente no corresponde. Claro, se suman algunos opinators, se suman en realidad exfuncionarios del gobierno de Cambiemos, que de pronto vuelven a aparecer después de muchos años y después de haber tenido una fallida participación en el gobierno anterior con devaluaciones que no tenían que ser y en todo caso también con la toma de créditos hacia el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo Pratt Gay? Dijo, la cuarentena destrozó a la economía. Claro, es una tautología, porque por supuesto la cuarentena lo que implica es la negación de la actividad económica. Digo, a nadie se le ocurre que una cuarentena está hecha para generar un efecto benéfico en la economía. El exministro de Hacienda cuestionó al gobierno por escuchar solo la visión de los infectólogos, dijo que sería conveniente desdoblar el mercado cambiario. Claro, a ver, está claro que en algún punto el señor Pratt Gay no tiene ninguna responsabilidad en este momento. Y la pregunta es,
hay que darle la relevancia que merece en todo caso en otra discusión, pero que no en esta tiene que tener un rol activo? ¿Mm? ¿Podemos plantearlo en otros términos? Bueno, lo hizo el presidente de la Nación, que trató de ponerlo al señor Pratgay en el lugar donde va, en los debates que corresponden justamente para esto. A ver. A ver, cumplió su propósito en términos de que nunca vimos la curva, ¿no? Si vos mirás los casos de contagiados, estamos todos los días en más o menos entre 100 y 140, pero no está sucediendo lo que sucedió en todos los otros países, que la cosa se aceleraba. Ahora, para frenar esa curva hemos destrozado la economía, ¿no? Bueno, hay una falacia importante en lo que dice Pratgay, porque no es equiparable el momento que atravesaron otras economías, como por ejemplo de Alemania, que era lo que veíamos recién, de lo que está pasando en la Argentina, donde el coronavirus llegó mucho más tarde y donde justamente uno de los valores centrales ha sido que se tomaron medidas casi a la par de lo que tomó Alemania, que hoy es vista como uno de los países que mejor manejó la crisis junto con la Argentina. Entonces, en ese valor agregado que tiene en términos políticos el gobierno, hay una desesperación por parte de los principales dirigentes de la oposición política de generar algún tipo de desgaste. Y lo hacen por el lado económico, porque por supuesto hay que trasladar el debate, porque en términos sanitarios no hay nada que decir. Esta fue la herencia, a mí me parece que ya ha pasado mucho tiempo del gobierno del expresidente Macri, pero cada vez que surge alguien para discutir algunas cuestiones, por lo menos conviene recordarlo, ¿no? La caída del Producto Bruto del 10%, la caída del salario real del 18,5%, la inflación del 300%, solamente para hacer un poco de memoria. Ya sé que quizás duele, que quizás esto es parte de la herencia, del colchón social que hoy no tenemos, ¿no? La pobreza 35,5%, la deuda pública 200.000 millones de dólares y la industria con una caída acumulada del 7,4%. ¿Sabe qué? Lo más importante de todo esto fue sin coronavirus, fue sin cuarentena. Todo esto fue sin cuarentena. Y eso es lo más relevante que hay que tener en cuenta. Ahora, por supuesto, en otro contexto la discusión es distinta. Pero le respondió el presidente de la Nación, ahora sí. Ayer leí una nota de Alfonso Pratgay que decía, por la cuarentena están destruyendo la economía. Y la verdad que es muy importante, porque lo dicen los que destruyeron la economía sin ningún coronavirus en el medio. Es muy impresionante. Digo, ¿cómo es que se animan a hablar así? ¿Con qué autoridad moral hablan así? Bueno, es la línea, ¿no?, que faltaba, el término o el elemento de lo moral. Yo a veces no lo pongo en juego porque me parece que en algún punto es tan obvio, pero a veces conviene traerlo de nuevo, ¿no? Lo ético, sobre todo, que es aquello que está bien por encima de toda norma escrita, a veces brilla por su ausencia, sobre todo en este tipo de debates. Lo último, lo que quiero decirle, lo más importante, creo yo, es que si hay un momento clave en enfrentarse justamente al coronavirus, eso es no tanto en la llegada del coronavirus, sino en la partida. Es decir, cómo uno instrumente la salida de la cuarentena. Es mucho más difícil, es mucho más complejo, hay mucha mayor responsabilidad por parte de quienes toman las decisiones en el momento mismo en el que se elige desandar la cuarentena, aflojarla, flexibilizarla, y por eso entonces hay que ser sumamente conservador. A pesar de la fatiga social, a pesar del daño que se le hace obviamente a la economía y a las familias de la Argentina, a los niveles de pobreza e indigencia, a pesar de todo eso, es momento de ser un poco más paciente.